Hoy vamos a hablar de la ruta de la reconstitución y vamos a hablar de la resistencia a la potencia. Ya hemos desnudado el colapso. Sabemos que no fue azar, sino que fue un hackeo sistemático del Estado. Un hackeo desde la Sala Constitucional en connubio con el CNE, Fiscalía, Contraloría y demás poderes del Estado. Hoy la pregunta no es qué nos pasó, sino cómo salimos de este secuestro institucional. Entonces, la geometría de la potencia no es solo un diagnóstico de lo que se destruyó en un plano arquitectónico para la reconstrucción. Aquí no hay soluciones mágicas, hay una ruta de reconstitución soberana. Por eso la recuperación del contrato social es tan importante, porque la primera salida es jurídica y política, porque hay que rescatar el vínculo constitucional. Si el sistema fue hackeado mediante una captura de los poderes públicos, la salida comienza por invalidar el fraude continuado. Esto no significa solo cambiar nombre, significa restaurar la legitimidad de origen del ejercicio. Y debemos convocar a un nuevo consenso nacional que no negocie la soberanía, sino que la reafirme. La soberanía reside en el pueblo, no en una cúpula que la ha suplantado. Cualquier promesa de salida debe pasar por una consulta que devuelva la palabra al ciudadano, eliminando la simetría electoral que permitió que una minoría armada secuestrara a la voluntad popular. Hay que hacer una limpieza de la infiltración y una reforma, porque la captura de la Sala Constitucional y del Poder Judicial fue el pecado original de este colapso. Por tanto, la segunda salida es una purga sistemática. Maquiavelo nos enseña que un príncipe que no es capaz de purgar sus propias instituciones de la corrupción termina siendo devorado por ella. Entonces necesitamos una transición que no sea pactada entre élites para repartirse el botín, ¿verdad? Sino una transición de justicia. Esto implica la despolitización total del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad. Debemos reconstruir la doctrina de defensa bajo un nuevo mandato. La lealtad es a la Constitución y a la nación, nunca a un partido, a un grupo que tomó el poder por la fuerza para destruir a su propia gente. Entonces la economía hay que verla como una trinchera, además. ¿Por qué? Porque no hay nación soberana con un pueblo hambriento y una economía dolarizada sin control y de facto. Entonces nuestra tercera salida es la reapropiación del capital nacional. Porque para combatir la hiperinflación inducida, el saqueo se requiere una política de choque que proteja el ingreso del ciudadano, pero que simultáneamente desarrolle una capacidad de producción propia. Entonces es hora de sustituir la lógica del rentismo de la destrucción por un modelo de potencia productiva. Debemos, como proponía Hobbes, unificar el mando bajo una visión que priorice el orden y la prosperidad sobre el caos que beneficia a la quinta columna. Si no hay una economía que sustente a la población, el territorio seguirá siendo un espacio de expulsión masiva. Entonces, la construcción del nuevo sujeto político es otra tarea urgente, porque esa es la salida final, que es la más importante, el retorno al ciudadano. Porque el colapso ocurrió porque nos alejamos de la política, dejando que un grupito hackeara nuestro destino. La verdadera geometría de la potencia se basa en el sujeto político que entiende que el Estado no es su dueño, sino un administrador. No buscamos un nuevo Salvador, buscamos un nuevo orden institucional donde la Constitución sea un límite infranqueable al poder y donde la cohesión social basada en nuestra historia, valores, nuestra defensa sea inexpugnable. Entonces la salida no está afuera, esperando que alguien nos rescate. Está en la organización de nuestro barrio, de cada sector, de cada gremio, en una red de resistencia que eventualmente se convierte en una red de gobierno. La República no está muerta, está en estado de latencia, esperando que nosotros, sus legítimos dueños, nos levantemos a reclamar la casa, porque llegó la hora de reconstruir. Y eso no lo vamos a lograr si no es entre todos y con conciencia. Saludos. Y disculpen los movimientos de este video, pero me tocó improvisar, porque el lugar que me prestan pues tiene unas características un poco complicadas y además estoy pariendo por la batería del celular, que es mi instrumento para grabar estos videos.
y les agradezco la comprensión. Saludos.